una mujer fue enterrada viva por su peor enemiga. Otra perdió absolutamente todo después de confiar en la persona equivocada. Y millones de brasileños quedaron paralizados frente al televisor viendo algunas de las mayores reviravoltas de la historia de las telenovelas. Hoy vamos a recordar las 5 historias más impactantes de las telenovelas brasileñas. Traiciones, venganzas, villanas inolvidables y escenas que marcaron a toda una generación. Y si amas las novelas tanto como yo, bienvenida a Charlas entre Comadres. Ponte cómoda, toma tu café, porque este video se pone cada vez más intenso. Y vamos a comenzar con una novela donde la protagonista destruyó la vida de su mejor amiga, después de infiltrarse lentamente en su casa. Sí, estamos hablando de Celebridad. Emitida entre 2003 y 2004, con nada menos que 221 capítulos. Fue tiempo más que suficiente para ofrecer al público una enorme cantidad de misterios, traiciones, giros inesperados y muchísimo drama. La trama gira en torno a 2 mujeres completamente diferentes. Por un lado tenemos a María Clara da Inês, interpretada por Malu Mader. Es una empresaria extremadamente exitosa, joven, independiente y muy rica. A pesar de toda su fama y fortuna, María Clara siempre se muestra como una mujer generosa, humilde y de buen corazón. Por otro lado está Laura Prudente da Costa, una mujer de origen muy humilde que entra en la vida de María Clara después de un asalto. Durante ese incidente, Laura salva a María Clara, y ese acto termina acercándolas. En los primeros capítulos acompañamos el desarrollo de esta amistad. Conmovida por la difícil situación de Laura, María Clara le ofrece un puesto de trabajo en su empresa. Poco tiempo después, al conocer el lugar donde vive, un apartamento en condiciones extremadamente precarias, siente todavía más compasión por ella y la invita a vivir en su casa. A partir de ese momento, Laura comienza a ganar cada vez más espacio en la vida de María Clara. Se gana su confianza, su amistad e incluso el cariño de las personas que la rodean. Pero hay un detalle que el público descubre mucho antes que la protagonista: Laura no está allí por casualidad. Entre los capítulos 20 y 30 ya queda claro para los espectadores que su verdadero objetivo es destruir a María Clara. Y eso es precisamente lo que hace que la novela sea tan atrapante. Mientras vemos a María Clara confiar ciegamente en Laura, nosotros sabemos que todo se dirige hacia una gran tragedia. Poco a poco, Laura comienza a sabotear la carrera de la empresaria. Manipula situaciones, siembra mentiras, provoca conflictos y va destruyendo cada aspecto de la vida de María Clara. La protagonista pierde negocios, amistades y credibilidad. Pero durante gran parte de la historia todavía no conocemos la verdadera razón detrás de tanto odio. La respuesta llega en uno de los momentos más impactantes de la trama. Después de una auténtica jugada maestra de Laura, María Clara termina en prisión. Y es precisamente allí donde Laura decide revelar toda la verdad. En una escena humillante y cruel, visita a María Clara en la cárcel y finalmente admite que ella fue la responsable de toda la destrucción. Además de confesar sus crímenes, también explica las razones que la llevaron a planear aquella venganza durante tantos años. A partir de ese momento, la novela prácticamente cambia de rumbo. Si en la primera mitad acompañamos la caída de María Clara, en la segunda vemos su reconstrucción. Sin dinero, sin prestigio y sin reputación, debe comenzar desde cero. Y es justamente allí donde el personaje crece todavía más. Utilizando únicamente su inteligencia, su experiencia profesional y su fuerza de voluntad, María Clara inicia una larga lucha para recuperar todo lo que perdió. Y, por supuesto, no podemos hablar de Celebridad sin mencionar una de las escenas más icónicas de la televisión brasileña. La famosa escena del baño. Después de sufrir innumerables humillaciones, María Clara finalmente consigue vengarse de Laura en una secuencia que quedó grabada para siempre en la memoria del público y que sigue siendo recordada por los fanáticos de las telenovelas hasta el día de hoy. A lo largo de los capítulos vemos a la protagonista recuperar su posición, reconquistar su dignidad y desmontar, pieza por pieza, el imperio de mentiras construido por su rival. Mientras tanto, la vida de Laura entra en una completa decadencia. Aquella mujer que parecía tener siempre el control comienza a perder aliados, poder e influencia. Hasta que, en el último capítulo, su destino finalmente queda sellado. Pero las emociones no terminaban ahí. La novela también presentó varios personajes inolvidables y una trama paralela que conquistó al público: el asesinato de Linneu Vasconcellos, el poderoso dueño de la revista Celebridad. Durante meses, los brasileños intentaron descubrir quién era el asesino. Las teorías surgían por todas partes y el misterio solo fue resuelto en los capítulos finales.
Todo esto convirtió a Celebridad en una novela adictiva, capaz de mantener a millones de brasileños pegados al televisor noche tras noche. Y precisamente por eso ocupa el quinto lugar de nuestra lista. Ahora pasamos a una telenovela mucho más reciente, pero que también logró conquistar al público brasileño y convertirse en un gran fenómeno, El otro lado del paraíso. Escrita por Valquír Carrasco y emitida entre 2017 y 2018, esta historia nos presenta a una protagonista que experimenta una de las transformaciones más impactantes de las telenovelas brasileñas. La trama sigue la vida de Clara, interpretada por Bianca Bin. Al comienzo de la historia conocemos a una joven humilde, dulce e inocente que vive en la región de Jalapão, una zona del interior de Brasil conocida por sus impresionantes paisajes naturales. Clara lleva una vida sencilla y tranquila hasta que conoce a Gael, interpretado por Sergio Guisé. A diferencia de ella, Gael pertenece a una familia extremadamente rica y poderosa. Al principio parece el hombre perfecto. Es encantador, apasionado y parece profundamente enamorado de Clara. Pero, como suele ocurrir en las grandes telenovelas, las apariencias engañan. Después del matrimonio, Gael comienza a mostrar su verdadera personalidad. Se revela como un hombre violento, agresivo y controlador. Lo que parecía una historia de amor se transforma poco a poco en una pesadilla. La situación se vuelve aún más complicada cuando Clara queda embarazada y la pareja tiene un hijo. Sin embargo, la madre de Gael, Sofía, interpretada magistralmente por Marieta Severo, nunca acepta a Clara como parte de la familia. Para Sofía, ella sigue siendo una muchacha pobre que no está a la altura de su hijo. Todo cambia cuando Sofía descubre un secreto. Clara es heredera de unas tierras extremadamente valiosas en Jalapão. A partir de ese momento, la ambición habla más fuerte que cualquier otra cosa. Sofía decide quedarse con la fortuna de Clara y, para lograrlo, organiza una de las conspiraciones más crueles de la televisión brasileña. Con la ayuda de hombres influyentes de la ciudad, entre ellos el alcalde y un médico corrupto, prepara una trampa cuidadosamente planeada. El médico falsifica informes psiquiátricos y Clara es internada injustamente en un manicomio. De un día para otro pierde su libertad, su familia, su dinero y la posibilidad de criar a su propio hijo. Y lo peor de todo es que nadie parece dispuesto a ayudarla. Mientras los verdaderos villanos continúan sus vidas normalmente, Clara permanece aislada, considerada loca por toda la sociedad. Pero es precisamente dentro de esa clínica donde la historia da su primer gran giro. Allí conoce a Beatriz, una mujer mayor que también fue internada injustamente. Beatriz tiene alrededor de 60 años y posee una historia tan trágica como la de Clara. Ella también fue víctima de la ambición de su propia familia y terminó perdiendo toda su fortuna. Con el paso del tiempo, ambas desarrollan una profunda amistad. Y cuando Beatriz comprende que Clara todavía tiene una oportunidad de recuperar su vida, decide ayudarla. Antes de morir, le revela un gran secreto. Le cuenta dónde vive su nieta y le explica que ella guarda, sin saberlo, varias obras de arte de enorme valor económico. Siguiendo las instrucciones de Beatriz, Clara logra escapar del manicomio. A partir de ese momento comienza una nueva etapa de la historia. Para acercarse a la nieta de Beatriz, Clara adopta una identidad discreta y consigue trabajo como empleada doméstica en su casa. La joven resulta ser una mujer arrogante, difícil y extremadamente egoísta. Sin levantar sospechas, Clara recupera las valiosas pinturas mencionadas por Beatriz y consigue venderlas. En muy poco tiempo, pasa de ser una mujer perseguida y sin recursos a convertirse en una millonaria. Pero el dinero no es su principal objetivo. Lo que realmente desea es justicia. Y también venganza. Con recursos económicos, inteligencia y algunos aliados fieles, Clara regresa a la ciudad donde su vida fue destruida. Sin embargo, la joven ingenua que todos conocieron ya no existe. La Clara que vuelve es una mujer fuerte, calculadora y decidida. Una mujer que no está dispuesta a perdonar. Su regreso fue uno de los momentos más esperados por el público. Y cuando finalmente aparece en la ciudad, la escena paraliza a millones de espectadores frente al televisor. Durante un evento público, delante de todos aquellos que conspiraron contra ella, Clara pronuncia una frase que se convertiría en una de las más famosas de las telenovelas brasileñas. Ustedes no saben el placer que me da estar de vuelta. La frase se volvió tan popular que, incluso hoy, muchos brasileños la utilizan de manera divertida en situaciones cotidianas. A partir de entonces comienza una larga serie de enfrentamientos. Clara investiga uno por uno a todos los responsables de su desgracia. Descubre quienes participaron en la falsificación de los documentos, quienes se beneficiaron de su caída y quienes guardaron silencio mientras ella sufría. Y decide cobrar cada traición.
Uno de los aspectos más interesantes de esta novela es precisamente la transformación de su protagonista. A diferencia de las heroínas clásicas, que suelen pasar gran parte de la historia sufriendo mientras esperan que la justicia llegue por sí sola, Clara toma las riendas de su destino. Ella misma se convierte en el motor de la historia. Muchas veces actúa movida por el resentimiento y la sed de venganza. Y justamente por eso el personaje resultó tan fascinante para el público. Los espectadores acompañaban cada uno de sus planes, preguntándose hasta dónde sería capaz de llegar para castigar a quienes destruyeron su vida. Además de la historia principal, la novela estuvo llena de personajes memorables, secretos familiares, asesinatos, traiciones y revelaciones inesperadas. Cada semana parecía traer una nueva sorpresa. Y eso mantuvo a los brasileños completamente enganchados durante meses. Como curiosidad, hay un dato que muchos fanáticos adoran recordar. Los actores Bianca Bin y Sergio Guisé, quienes interpretaban a Clara y Gael, se enamoraron durante las grabaciones de la novela. La química que veíamos en pantalla terminó convirtiéndose en una historia de amor real. Y hasta hoy siguen juntos. Por todas sus emociones, por la increíble evolución de Clara y por algunas de las escenas más memorables de la televisión brasileña reciente. El otro lado del paraíso merece sin duda ocupar el cuarto lugar de nuestra lista. Ahora entramos en una novela completamente diferente en tono, pero igual de inolvidable para el público brasileño, Chocolate con pimienta. A diferencia de las dos anteriores, esta fue emitida en el horario de las 6 de la tarde, un espacio tradicionalmente reservado para historias más ligeras, románticas y familiares. Novelas pensadas para que toda la familia pudiera ver junta, sin la intensidad extrema de los grandes dramas nocturnos. Y aún así, Chocolate con pimienta logró algo muy especial, mezclar ternura, humor, romance y también algunas de las reviravoltas más queridas de la televisión brasileña. La historia está ambientada en la década de 1920 y sigue la vida de Ana Francisca, una joven humilde, dulce e inocente, interpretada por Mariana Ximénez. Desde el primer capítulo, la vida de Ana ya está marcada por la tragedia. Ella pierde a sus padres en un incendio y se ve obligada a dejar su hogar para ir a vivir con la familia de su madre en otra ciudad. Allí es recibida con cariño por algunos familiares, especialmente por su abuela, pero también comienza a enfrentar dificultades en su nuevo entorno. En la escuela, Ana es constantemente humillada por otras chicas, principalmente por Olga, la hija del delegado de la ciudad. Por su apariencia sencilla, su forma de vestir y su inocencia, se convierte en blanco fácil de burlas. Sin embargo, también es en ese nuevo ambiente donde encuentra su primera gran amistad, Celina, una joven que la trata con cariño y respeto. Para ayudar en casa y ganarse la vida, Ana empieza a trabajar en la mayor fábrica de chocolates de la ciudad. Esa fábrica pertenece a un hombre misterioso llamado Ludovico, un empresario de unos 60 años que, al principio, prefiere mantenerse alejado de todos. Un día, mientras Ana trabaja limpiando la fábrica, ocurre un encuentro que cambia su vida. Sin saber quién es realmente, ella se cruza con Ludovico, que en ese momento está vestido como un trabajador común. Entre los dos nace una amistad sincera, basada en el respeto, la conversación y la confianza. Ludovico, sin revelar su verdadera identidad, empieza a acompañar de cerca la vida de la joven. Mientras tanto, fuera de ese pequeño refugio emocional, Ana continúa sufriendo humillaciones en la escuela. Olga, siempre movida por la rivalidad y los celos, no pierde oportunidad de ridiculizarla. Y su objetivo principal es Danilo, el sobrino del alcalde, por quien está completamente enamorada. Danilo, al principio, también parece interesado en Olga, lo que hace que la situación de Ana sea aún más difícil. En un intento de humillarla públicamente, Olga elabora un plan cruel. La idea es hacer que Danilo bese a Ana en un ambiente controlado, en la oscuridad, para luego exponerla frente a todos cuando las luces vuelvan. El objetivo es ridiculizarla delante de toda la escuela, aprovechando su inocencia. El plan efectivamente ocurre, pero no sale como esperado. Porque en medio de ese engaño, Danilo termina enamorándose de Ana. A partir de ese momento, la historia cambia completamente de rumbo. Ana, confundida y emocionada, termina entregándose a Danilo. Sin embargo, la felicidad dura poco. Ella descubre que está embarazada y decide buscarlo para contarle la noticia. Pero no lo encuentra. Desesperada, termina revelando su embarazo a la tía de Danilo, sin imaginar que esa confesión será usada en su contra. Junto con Olga, la tía organiza una nueva humillación pública. Durante la graduación de la escuela,
Ana es atacada frente a todos, le lanzan tinta encima justo en el momento en que recibiría su diploma. Una escena cruel, humillante y devastadora. Ana cree que Danilo también fue parte del plan. Y con el corazón roto, abandona la ciudad completamente destruida. Es en ese momento cuando Ludovico vuelve a aparecer de forma decisiva en su vida. Él finalmente le revela su verdadera identidad, no es un simple trabajador, sino el dueño de la fábrica de chocolates. Y además, le propone algo inesperado. Le ofrece matrimonio. No por amor romántico, sino por protección, respeto y para darle un nombre a su hijo. Ana acepta. Y juntos se mudan a Argentina, donde ella intenta reconstruir su vida lejos de todo lo que la hirió. Allí nace su hijo, Tónico, quien crece durante varios años bajo el cuidado de Ana y Ludovico. Con el tiempo, Ludovico fallece y le deja toda su fortuna a ella. Es entonces cuando Ana decide regresar a su ciudad natal. Pero ya no es la misma joven inocente que fue humillada en el pasado. Ahora es una mujer fuerte, rica y decidida a enfrentar a todos aquellos que la hicieron sufrir. Su regreso marca el inicio de una nueva etapa llena de confrontos, secretos revelados y viejas heridas que vuelven a abrirse. Danilo, por su parte, siempre creyó que Ana lo había abandonado por interés. Nunca supo la verdad sobre el hijo que tuvieron juntos. Y es justamente ese secreto lo que convierte la historia en una de las más emocionantes de la novela. Uno de los momentos más impactantes ocurre cuando Danilo finalmente descubre que Tónico es su hijo. Una revelación que cambia completamente el rumbo de sus vidas. A diferencia de otras historias más oscuras, Chocolate con Pimienta mantiene siempre un equilibrio entre el drama, el romance y el humor. Incluso en sus momentos de venganza, la protagonista nunca pierde completamente su bondad. Ana intenta vengarse, pero muchas veces el destino la lleva por caminos más suaves, más humanos. Y eso hace que la novela tenga un encanto muy especial. En medio de sus pérdidas y reencuentros, también hay espacio para el amor, el perdón y la reconstrucción. En cierto punto de la historia, Ana llega a perder toda su fortuna debido a nuevas intrigas dentro de la ciudad. Pero nuevamente encuentra una forma de reconstruirse, apoyándose en una herencia inesperada dejada por Ludovico, una receta secreta de chocolate con pimienta. Con ella, logra recuperar su estabilidad económica y reconstruir su vida desde cero. Y poco a poco, también comienza a dejar atrás su deseo de venganza. Entiende que su mayor victoria no es destruir a quienes la hirieron, sino ser feliz al lado de las personas que realmente ama. Finalmente, Ana y Danilo logran reencontrarse y reconstruir su historia. Y así, Chocolate con Pimienta se convierte en una novela recordada no solo por sus conflictos, sino también por su dulzura, su humor y su mensaje final de redención. Una historia que, hasta hoy, sigue ocupando un lugar muy especial en la memoria de los brasileños. Ahora llegamos a una de las telenovelas más icónicas, comentadas y exportadas de la historia de la televisión brasileña, Avenida Brasil. Una novela que no solo tuvo éxito en Brasil, sino que también conquistó el mundo entero, siendo emitida en más de 100 países. Escrita por João Emanuel Carneiro, se convirtió en un verdadero fenómeno cultural, con personajes que aún hoy siguen siendo recordados, memes que continúan vivos y escenas que ya forman parte de la historia de la televisión. La trama gira en torno a dos personajes centrales, Nina y Carmina. Carmina, interpretada por Adriana Esteves, es una de las villanas más famosas de la teledramaturgia brasileña. Carismática, manipuladora y extremadamente estratégica, construyó su vida basada en mentiras y estafas. Nina, por otro lado, es su gran contraparte. Cuando era niña, Nina, cuyo verdadero nombre era Rita, vivió una tragedia que marcó toda su vida. Tras la muerte de su padre, es abandonada siendo apenas una niña en el basurero por Carmina y su amante Max. Sin ningún tipo de protección, la niña termina siendo acogida y adoptada por una familia argentina, donde crece lejos de su verdadera identidad. Años después, ya adulta, Nina decide regresar a Brasil con un único objetivo, la venganza. Pero no vuelve como la niña frágil que fue en el pasado. Regresa como una mujer determinada, inteligente y dispuesta a destruir la vida de la mujer que arruinó su infancia. Para ello, Nina asume una nueva identidad y consigue trabajo como cocinera en la casa de Carmina. Y ahí comienza uno de los juegos psicológicos más intensos jamás vistos en una telenovela. Sin que Carmina sepa quién es realmente, Nina empieza a vivir dentro de la propia casa de su enemiga. Observando, analizando y planificando cada paso con una precisión casi quirúrgica. A partir de ese momento comienza una verdadera guerra silenciosa. Una batalla emocional, psicológica y estratégica entre dos mujeres extremadamente inteligentes, cada una jugando su propio juego.
Mientras Carmina manipula a todos a su alrededor con su encanto y su habilidad para engañar, Nina trabaja en las sombras, construyendo lentamente su venganza. El público sigue todo como si estuviera viendo una partida de ajedrez, donde cada movimiento puede cambiar completamente el rumbo de la historia. Pero el gran punto de quiebre ocurre cuando Carmina descubre la verdadera identidad de Nina. A partir de ese momento, la guerra deja de ser silenciosa y se convierte en abierta. Las dos comienzan a enfrentarse directamente, sin máscaras, sin disfraces y sin límites. Una de las escenas más impactantes de la novela ocurre cuando Carmina lleva a Nina a un cementerio y la entierra parcialmente viva, cubriéndola de tierra mientras aún está consciente. Una secuencia chocante, intensa y simbólica, que representa el nivel extremo de crueldad entre ambas. Pero lo que hace a Nina aún más interesante es su capacidad de sobrevivir emocionalmente a todo lo que vive. Incluso después de situaciones traumáticas, continúa firme en su objetivo. Y poco a poco, comienza a darle la vuelta al juego. Consigue exponer secretos, destruir alianzas y debilitar la posición de Carmina dentro de la familia y de la sociedad. Mientras tanto, el personaje de Max, amante de Carmina, desempeña un papel fundamental en la historia. Es el típico personaje oportunista, que cambia de bando siempre que le conviene. Traiciona a Carmina, traiciona a Nina, traiciona a cualquiera, siempre que eso le beneficie. Esta inestabilidad hace que la trama sea aún más impredecible. En muchos momentos, el público se pregunta quién está manipulando a quién. ¿Quién es realmente la víctima? ¿Y quién es, de hecho, la villana? Esta ambigüedad moral es una de las grandes fuerzas de Avenida Brasil. La novela no presenta personajes totalmente buenos o totalmente malos. Todos tienen capas, contradicciones y decisiones cuestionables. Y eso hace que el público se involucre aún más profundamente en la historia. Capítulo tras capítulo, surgen nuevas reviravoltas. Secretos familiares salen a la luz, alianzas se rompen, traiciones ocurren y el juego entre Nina y Carmina se vuelve cada vez más intenso. Hasta que la historia alcanza su punto de mayor tensión emocional. Sin revelar todos los detalles del final, lo que realmente define a Avenida Brasil es su capacidad de transformar la venganza en drama humano. No se trata solo de destruir al enemigo, sino también de lidiar con las consecuencias emocionales de ello. Y es precisamente por eso que la novela sigue tan viva en la memoria del público. Porque, en el fondo, no habla solo de venganza. Habla de dolor, de abandono, de identidad y de decisiones. Una historia que cruzó fronteras y se convirtió en uno de los mayores fenómenos de la teledramaturgia mundial. Y por eso, sin duda, ocupa el segundo lugar de nuestra lista. Y ahora llegamos al primer lugar. Pero antes de revelarlo, quiero decir algo muy importante. Esta es una historia tan grande, tan compleja y tan llena de giros, que merece un video completo solo para ella. Porque si hay una novela que realmente representa todo lo que hace que las telenovelas brasileñas sean inolvidables, es esta. Una historia que mezcla emoción, tragedia, venganza, amor, secretos y reencuentros de una manera absolutamente única. Y por eso, hoy solo voy a dejar el espacio para que ustedes la imaginen, y la recuerden conmigo. Comadres, díganme la verdad. ¿Cuál de estas historias marcó más su vida? ¿Y cuál otra novela ustedes pondrían en este ranking? Quiero leerlo todo en los comentarios, porque este espacio es exactamente eso, una charla entre comadres, llena de recuerdos, emociones y buenas historias para compartir. Si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal Charlas entre Comadres, dejar su like y activar la campanita, porque todavía vienen muchas novelas más. Nos vemos en el próximo video.